Día de hoy vamos a ver el tema de despeje de fórmulas, que no es otra cosa más que algo parecido al tema que ya vimos de ecuaciones lineales, en donde hay algo del lado izquierdo igualado a algo del lado derecho y tenemos que pasar términos de un lado a otro de la ecuación, en este caso específico en el cual tendremos que dejar algo de un lado y todos los demás términos del otro. ¿Qué quiere decir? Recuerden que para pasar de un lado a otro de una ecuación vamos a necesitar utilizar la operación contraria. ¿A qué nos referimos con la operación contraria? Eso significa que si de un lado de la ecuación yo tengo algo que está sumando, del otro lado va a pasar restando y viceversa. Si estaba restando de un lado, lo puedo pasar sumando del otro lado. ¿Qué más vamos a tener? Si tengo algo que está multiplicado, del otro lado va a pasar dividiendo. O en su mismo caso, si yo tengo algo que está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y por último, si yo tengo algo elevado a cierta potencia, del otro lado pasa como una raíz de esa potencia en específico. Es decir, si tengo una cuadrada, va a pasar como raíz cuadrada. Si tengo un cúbico, va a pasar como raíz cúbico. Para este primer ejercicio, si nos damos cuenta, tenemos en la pantalla una ecuación en la cual nos demuestra la posición con respecto a la velocidad inicial y la aceleración, que es muy utilizada en física, para lo cual lo vamos a resolver en este caso específicamente despejando el término A o aceleración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si nos damos cuenta, lo primero es que donde está la aceleración hay una multiplicación y una división, por lo cual lo primero que se recomienda es a los términos que están alejados al término que vamos a despejar, los podemos mandar del otro lado de la ecuación con el signo o la operación contraria. En este caso me quedaría S menos S0 menos velocidad inicial por tiempo es igual a 1/2 por aceleración por tiempo al cuadrado. Lo siguiente que podríamos hacer es que normalmente no nos gusta trabajar con fracciones, por lo que podemos intentar decir que esto tiene un 1 en la parte de abajo, por lo cual nos va a quedar S menos S0 menos velocidad inicial por tiempo es igual a aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Eso nos va a facilitar el ejercicio porque si nos damos cuenta, este 2 que está dividiendo va a pasar multiplicando del otro lado y nos va a quedar 2 que multiplica S menos S0 menos velocidad inicial por tiempo es igual a aceleración por tiempo al cuadrado. Y en este caso, ¿qué es lo que está haciendo tiempo al cuadrado? Aceleración por tiempo al cuadrado. Eso quiere decir que todo el tiempo al cuadrado va a pasar dividiendo del otro lado y me va a quedar aceleración es igual a 2 por S menos S0 menos velocidad inicial por tiempo. Todo esto dividido sobre tiempo al cuadrado. Y si queremos ponerlo normalmente en término despejado del lado izquierdo, entonces volvemos a reescribir y nos quedaría aceleración es igual a 2 que multiplica S menos S0 menos velocidad inicial por tiempo y todo esto dividido sobre, tiempo al cuadrado. Y este sería el resultado para despejar el término aceleración en esta ecuación. Para el segundo ejercicio podemos observar que los términos están en la parte del denominador, lo cual podría complicar tal vez un poco el ejercicio. Sin embargo, vamos a utilizar cosas que ya vimos también cuando vimos ecuaciones fraccionarias. En este caso nos piden que despejemos el término P1, para lo cual vamos a tener que multiplicar toda la ecuación, es decir, 1 sobre la frecuencia es igual a 1 sobre P1 más 1 sobre P2 y todo esto lo vamos a multiplicar por el mínimo común múltiplo que va a ser F por P1 por P2. Eso quiere decir que en el primer término nos va a quedar F por P1 por P2 sobre
f. Esto es igual a f por P1 por P2, todo esto dividido sobre P1. Y que esto es igual a f por P1 por P2, perdón, en este caso sería más, no igual, más f por P1 por P2 dividido sobre P2. ¿Qué vamos a hacer aquí entonces? Los términos f con f se van a cancelar, P1 con P1 se van a cancelar y P2 con P2 se van a cancelar, por lo cual nos quedaría una ecuación P1, P2 es igual a f P2 más f por P1. En este caso, si lo que queremos nosotros es despejar el término P1, tenemos que mandar todos los que tengan P1 de un lado y los que no tengan P1 del otro. Eso quiere decir que este término lo voy a pasar del lado izquierdo y me va a quedar P1 por P2 menos F por P1 es igual a F por P2. ¿Qué quiere decir? En estos dos términos tengo como factor común el P1, que puedo utilizar P1 que multiplica a P2 menos F es igual a F por P2. ¿Qué vamos a tener? Este término, P2 menos F, está multiplicando a P1. Si yo quiero dejar solo a P1, nos va a quedar P1 es igual a F por P2 y todo esto dividido entre P2 menos F. Y este de aquí sería mi resultado para despejar el término P1. Vamos a realizar un último ejercicio en donde vamos a tener que despejar el término y2 en una ecuación de distancia que se utiliza mucho en geometría. Lo que vamos a tener que hacer es, lo primero tenemos que quitar lo que esté más lejano al y2. Si se fijan, todo lo que está del lado derecho tiene una cuestión de una raíz cuadrada. Recordemos que la raíz cuadrada pasa del otro lado como una potencia al cuadrado, por lo cual nos quedaría x2 menos x1 todo elevado al cuadrado más y2 menos y1 todo elevado al cuadrado. Siguiente paso, todo este término está sumando, por lo cual lo podemos pasar del otro lado como restando. Nos quedaría distancia al cuadrado menos x2 menos x1 elevado al cuadrado es igual a y2 menos y1 elevado al cuadrado. Ahora sí, yo lo que tengo que hacer es quitar este cuadrado mandándolo del otro lado como una raíz. Nos quedaría raíz de distancia al cuadrado menos x2 menos x1 elevado al cuadrado. Esto es igual a y2 menos y1. Lo único que nos faltaría mandar del otro lado es este y1 que está restando y nos quedaría sumando. Entonces nos quedaría y1 más la raíz de distancia al cuadrado menos x2 menos x1 elevado al cuadrado. Eso es igual a y2. Si lo queremos, otra vez de nuevo, como en los ejercicios anteriores, poner el término despejado del lado izquierdo, entonces solamente reescribimos y nos va a quedar y2 es igual y1 más la raíz cuadrada de la distancia al cuadrado menos x2 menos x1, todo esto elevado al cuadrado. Este de aquí entonces sería nuestro resultado de este ejercicio.